pero si tienen preguntas, por favor, hazlos. Primero, las observaciones hoy son de su servidor. No son opiniones oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No soy un asalariado de la Iglesia, no trabajo por el sistema educativo y no tengo un llamamiento de alto nivel. No vendo nada, ni gano un quinto por compartir esto. No tengo una educación relacionada con las Escrituras. Escudriño por el beneficio de mis hijos y nada más. Y también escribo esto porque me preocupo por los lamanitas y comprendo y sé de dónde vienen mis bendiciones. No tendría yo el libro de Mormón y un conocimiento del Evangelio si no fuese por los nefites y los lamanitas. Ok. Quiero empezar hoy solo repasando algunas razones por lo cual debemos escudriñar Isaías y también dar unas pistas de cómo entenderlo. El punto culminante del libro de Mormón es la visita de Jesucristo a los lamanitas. Les visita 2 veces. El primer día les da el sermón del monte, explica el papel de los lamanitas en los últimos días, citando a Isaías, sana a los enfermos, les da la Santa Cena, se bautizan y reciben el Espíritu Santo, les manda ir a sus casas para meditar. Acordamos que estaba en la tierra de abundancia y estaba a caminos muy cercas a la tierra de Gersón. Y Gersón es donde vivían los lamanitas que se habían enterrado sus armas de guerra. Entonces supongo que el segundo día estaba un montón de ellos. El segundo día otra vez les da la Santa Cena, empieza su discurso diciendo que es un mandamiento directo que el Padre me ha dado concerniente a este pueblo. Yo pongo ahí en paréntesis los lamanitas porque obviamente los nefites no estén con nosotros hoy día. El segundo día se cumpliesen las palabras de Isaías. Ahora, usando el verbo de cumplirse en esa forma, ¿qué indica? Si estás hablando, Daniel, tienes en... Ajá. Sí, indica que es como una profecía, algo a futuro. Al futuro. Eso. Ahora, la mayoría de los eruditos del libro de Isaías van a decir que ya todo se cumplió en el tiempo de los medio persos. Y aquí tenemos al Señor resucitado hablando a los lamanitas y él todavía está hablando de cuando se cumpliesen. He aquí, están escritas, las tenéis ante vosotros, por lo tanto, escudriñalas. En verdad os digo que cuando se cumplen, otra vez, el cumplimiento del convenio que el Padre ha hecho con su pueblo. Específicamente hablando a quién. El pueblo de las Américas. Sí. Ok. El segundo día, continuando, habla del papel de los lamanitas en los últimos días, citando una vez más Isaías. Habla de la relación entre los gentiles que han venido sobre la superficie de esta tierra y han dispersado a mi gente, o sea, los Estados Unidos, y los lamanitas en los últimos días, otra vez citando a Isaías. Les explica a los lamanitas quiénes son, citando una vez más a Isaías. Muchos piensan que Isaías entonces es un libro para los lamanitas, pero en mi opinión, si ocupa toda esa importancia, en verdad Isaías es un libro sobre los lamanitas. ¿Han pensado en eso? Hablas, bueno, ya, puede ser que hables sobre los lamanitas. Sí. Ahora, la semana pasada, en nuestro barrio, dieron la clase y el nombre de esa clase se llamaba Jehová estaba con José. Y uno de los primeros versículos que leímos era Génesis 37:10, donde Jacob le dice a su hijo José, después de que José había explicado la segunda visión que había visto, y dice el papá al hijo, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos en tierra ante ti? Y lo leímos, pero fue la última cosa que dijimos sobre eso en todo el resto de la clase. Ahora, Ismael sabe, yo soy un arquero, y hace una semana me lastimé el ojo. Y generalmente tiro con el ojo izquierdo, pero fue mi ojo izquierdo que estaba bien mal. Entonces empecé a practicar con uno de mis arcos de la derecha y no pude pegar al amarillo por todo lo que intenté. O sea, eso es malo para mí, lo que están viendo ahí, ¿eh? Y yo pensé cuando los hermanos estaban hablando de esa clase, que las preguntas y las flechas que estaban tirando como respuestas y preguntas sobre ese capítulo no estaban tirando exactamente en medio.
sí alrededor y sí importaban, hablaban de la pornografía, hablaron de las mujeres que no son, bueno, ya saben lo que pasó con la esposa de Potifer, hablaron de eso, hablaron de cómo es que uno necesita tener fortaleza cuando las cosas no van bien. Todas esas cosas sí eran ciertas de lo que pasó a José. Pero yo creo que la cosa más importante sobre la historia de José es que José tiene que esto, lo que sucedió y lo que leímos al principio, es un patrón. ¿Un patrón de qué? Yo hice esta pregunta con como 2 minutos más en la clase. ¿De qué es pregunto entonces a este grupo? ¿De qué es el patrón? Es de Jesucristo, ¿no? Que no vamos a inclinarnos ante él, ¿o qué? No, no. ¿Los lamanitas son de quién? ¿De quiénes son su descendencia? De José. Ajá. ¿Y quién va a hacer la misma cosa que hizo José? ¿Qué hizo José? Fue a Egipto, salvó a su familia y vinieron a hincar ante él para recibir comida, para salvarse temporalmente. ¿Quién va a construir la nueva Jerusalén, hermanos? ¿Quién tiene ese papel? El pueblo de Israel. Específicamente, según tercer Nefi 16, 20, 21 y 22. La nueva Jerusalén, los lamanitas, ¿no? Los lamanitas. Y después de que se construye la nueva Jerusalén, ¿qué va a poder hacer los demás tribus? Tener la Irán plenitud. o vendrán hacia la nueva Jerusalén. Ajá, todavía, según lo que yo entiendo, creemos en el 10º artículo de fe que dice que creemos en el recogimiento literal de la casa de Israel, ¿no? Ya. Y ese de construir el lugar donde se van a recogerse es papel de los lamanitas. Entonces, para mí, el título de esa clase no debía de haber sido Jehová estaba con José, sino Es- Jehová está Jehová con está José. con José. Todavía. Entonces, para mí, si uno no tiene el libro de Isaías, no sabe cómo tirar sus flechas directos a lo más importante de las escrituras. No estoy diciendo que todos los temas de lo cual hablaron mis hermanos en mi barrio no eran de importancia, pero no creo que estaban atinando a la razón principal de lo cual debemos, la razón principal por lo cual la historia de José es tan importante. Ahora, el libro de Isaías, como digo, es sobre los lamanitas y el papel de los lamanitas. Ahora la pregunta, si Isaías es tan importante, ¿por qué es tan difícil de entender? Yo creo que algunas de las cosas por las cuales, en lo personal, quizás yo no lo entiendo, quizás es por las culturas, las tradiciones. Ahorita que estaba leyendo el libro o el PDF que me mandó, Ajá. supe que era como un espejo, lo que usted decía, no recuerdo, pero que se va uniendo el capítulo, bueno, un apartado, el apartado 1 con el apartado final, así hasta llegar a la parte de medio, que es lo más importante. Sí. Ok. Yo diría, aquí está Nefi diciendo, yo Nefi hablo las palabras que fueron pronunciadas por boca de Isaías, pues aquí Isaías habló muchas cosas que a muchos de mi pueblo les fue difícil comprender, porque no saben concerniente a la manera de profetizar entre los judíos. Ahora, el hermano Gileadi, a lo cual tengo varios de esos libros aquí, él se inmigró a Israel de Nueva Zelanda. Y cuando llegó le pusieron en un kibbutz, como un campamento por decir, de otros que hablaban inglés. Y un día la bibliotecaria le dijo, tengo un libro en inglés que dejaron unas personas que pasaron por acá, debes leerlo. Y él, siendo buena gente, lo leyó. ¿Quieren adivinar cuál libro era? Isaías. No, El libro de Mormón. el libro de Mormón. Y se dio cuenta que era un libro sobre escrito en hebreo, pero ya traducido al inglés. Y más adelante salió de ese kibbutz y se fue a Jerusalén para estudiar para ser un rabino, o sea, aprender la manera de profetizar entre los judíos. Mientras estaba estudiando para ser un rabino, vio en el periódico por un hermano que daba clases los viernes para los miembros que están visitando a Israel, porque no hay iglesia allá de Israel, y él leyó eso y fue a visitarlos. Dijo que sentía como Nicodemo, que estaba tenía que salirse de escondiditas en la noche para aprender de la iglesia, y por fin, en lugar de seguir sus estudios para ser rabino, se convirtió a la iglesia. Y un año después, cuando pudo ir al templo, se fue a Lago Salado y
entró en el templo y estando allí la iglesia le pidió que él tradujera el libro de Mormón a hebreo y de allí se hizo su doctorado en Isaías. Y este es el hermano de lo cual estamos usando como guía para darnos a entender cómo qué es la manera de profetizar entre los judíos. ¿Okay? Y dijiste, Eric, que al leer el libro de Mormón en inglés, él supo que fue escrito originalmente en hebreo. Yes, sí. Sí, él se dio cuenta de eso. Ahora, siguiendo a Nefi. Sí, y mi alma se deleita en las palabras de Isaías, y mis ojos han visto las cosas de los judíos, y sé que ellos entienden las cosas de los profetas, y no hay ningún otro pueblo que entienda, como ellos, las cosas que fueron pronunciadas por los judíos, salvo que sean instruidos conforme a la manera de las cosas de los judíos. Y en los días en que se cumplan las profecías de Isaías, en la época en que se realicen otra vez, como dijo Daniel hace un momento, en el futuro, los hombres sabrán de seguro y limitaré mis palabras ¿a quién? A los lamanitas, los hijos de Leví, sí. creo que fue. Porque sé que serán de gran valor. ¿Qué? ¿El libro de Isaías no va a ser de gran valor para los chinos, africanos y americanos también? Otra vez estás en mute. Tienes el micrófono. Ajá. Ahí. Yo creo que sí serán de gran valor para ellos, para los chinos, africanos, americanos, pero es especialmente para los lamanitas, ¿no? ¿Y por qué? Es una excelente pregunta. Porque, bueno, como digo, dice, porque Isaías es un libro sobre los lamanitas. No es un libro sobre los chinos o africanos. Y sí, es un libro sobre los gentiles, pero veremos cómo con tiempo. Ok. Y limitaré mis palabras a mi propio pueblo. No a los chinos, etc. Los hijos de Leí. ¿Por qué? Sé que serán de gran valor para ellos en los postreros días. ¿Dónde estamos hoy día? Porque entonces las entenderán. Por consiguiente, es para su bien que las he escrito. Sabemos por la portada del libro de Mormón que fue escrito a los lamanitas con 3 propósitos. Si no saben de lo que estoy hablando, vea la portada esta noche y vean las 3 razones por lo cual Mormón dijo que fuese escrito el libro de Mormón. Ok, otra pregunta. ¿Y por qué los lamanitas no entenderán las palabras de Nefi, citando a Isaías, hasta los postreros días? Como ya lo había mencionado, porque no se sabía cómo se profetizaba en la actualidad. Y yo creo que ahorita, que son los postreros días, íbamos a poder entender esas palabras, Sí. ¿no? Hasta este tiempo. Y yo creo que otra razón es porque ya estamos viendo los acontecimientos que estaban profetizados. Y podamos encajarlos con solo poner las noticias en nuestra tele o en el internet, ¿no? Ok, ¿y cómo van a entenderlas? Si Nefi se delita en las palabras de Isaías, ¿por qué son tan difíciles de entender hoy? Ya lo pregunté. Parece que la mayoría de los lamanitas y el mundo no entenderemos el libro de Mormón, las palabras de Isaías, Nefi o Mormón. Y digo eso porque hay como una tercera parte del libro de Isaías esparcido por el libro de Mormón. Se influye un montón, especialmente en los autores Nefi, Jacob, Enos, Mormón y Moroni. Esos 5 autores están citando a Isaías cada rato. Hasta que las palabras de Isaías, hasta que empiecen a cumplirse. ¿Ok? Pero si estas palabras son de gran valor y Jesús nos manda escudriñarlas, ¿por qué no puedo entenderlas ya? Ok. La razón por la cual las palabras de Isaías no son claras es porque no sabemos concerniente a la manera de profetizar entre los judíos. Lo que quiero hacer hoy es pasar por 10 llaves para poder entender mejor a Isaías. Ahora, no vamos a entrar sumamente profundo en cada uno de esos, pero con solo tener esas 10 llaves, yo creo que van a poder leer el libro de Isaías o el libro de Mormón y entender mucho mejor lo que son los mensajes de los profetas. Ok,
Hay 10 llaves para poder entenderlo. Uno es el uso de patrones. El segundo es el uso de nombres claves. Y voy a regresar y repasar cada uno de estos, no se preocupen. La repetición para vincular conceptos. Analizar todo el libro, no versículo por versículo. Ese es uno de mis problemas más grandes en la escuela dominical, es que muchos quieren hacer lo que yo llamo cirugía a un versículo, sacar una frasecita de un versículo y explicarme lo que quiere decir la doctrina con eso, en lugar de leer todo el libro o todo el capítulo. La repetición cíclica de la historia. Eso es muy importante. Si no entendemos lo que estaba pasando en el pasado, no podamos entender lo que está pasando hoy, porque es la relación entre Israel y los demás países que estaban a su alrededor que nos da a entender mucho sobre el libro de Isaías. ¿Okay? El pacto entre Dios y sus siervos y su pueblo, tanto el pacto de David y el pacto de Sinaí, hablaremos de esos más al rato. Número 7, Sión y Babilonia, una estructura sincrónica. Mira, nace Sión y se destruye Babilonia sincrónicamente. ¿Qué quiere decir esta palabra? Para asegurar de que yo estoy usando la palabra correctamente en español. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo, ajá, exacto. Nace Sión el día en que Babilonia es destruida. ¿Okay? Y todo este año solo vamos a enfocarnos en este tema de la estructura sincrónica. Pero como vamos a estar leyendo los otros versículos, todos los versículos en el libro de Isaías, tendremos que entender muchas de esas otras llaves. Okay. Eric, sí. No puede ser que Babilonia muere cuando Sion nace. Sí, otra vez, es sincrónica. El día en que Babilonia es destruida. Pero acuérdate lo que dice Apocalipsis 18, de que Babilonia es destruida en una hora, en un instante, por fuego. ¡Pum! ¿Verdad? Ya, desaparece. Y todo el resto del mundo se queda amortizada, ¿cómo se dice? ¿Antemortizada? Atemorizada. Ajá. Diciendo, ¿cómo era posible que esa gran ciudad de Babilonia fuese destruida en un solo día? Incluyendo la gente que han cometido adulterio con Babilonia. Siguen vivos, pero Babilonia no. Entonces es importante entender quién es Babilonia. ¿Literalmente un día, 24 horas o un día del Señor o qué? No sé, Ismael. Vamos a ver las escrituras que hablan sobre eso y podríamos discutirlo más en ese momento. ¿Qué tal? Okay. Pero con los cohetes que hay y que existen hoy día, mucho se podría pasar en una sola hora, en un solo día. Las estructuras literarias establecen los tiempos. Voy a hablar más de las estructuras literarias de Isaías, pero esa es la razón por la cual he escogido enfocar esta primera clase sobre la estructura sincrónica, porque muchos de los eruditos sobre Isaías piensan que ese libro fue clásica. Voy a hablar más de eso en un momento. También veremos que hay dos protagonistas en el libro de Isaías bien fuertes. Uno es un tirano, que generalmente entre los cristianos lo llamamos el anticristo, y también habrá un siervo que vendrá. Y esos dos personajes tienen mucho que ver con el libro de Isaías. Y últimamente hay una escalera espiritual de progreso. Quiero hoy gastar el tiempo definiendo cada uno de esos días, y la semana que entra regresaremos a lo que es la primera estructura sincrónica para seguirle. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el primer llave, el uso de patrones. Estoy citando Doctrina y Convenios 52:14. Además, os daré y a veces yo voy a traducirlo como yo creo que es mejor, porque en inglés dice pattern, y la palabra pattern en inglés es patrón. No dice norm, que es norma en español, pero los que tradujeron la Doctrina y Convenios pusieron norma, pero no importa, por eso puse lo que es. Pero en la Doctrina y Convenios en español dice una norma, pero yo creo que en inglés dice patrón. Además, os daré un patrón en todas las cosas, para que no estáis engañados, porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. Por eso, cuando yo veo la historia de José, ¿qué es la pregunta que me estoy preguntando a mí mismo, creen? ¿Qué patrón sigue? Así es. Hoy día. Ajá. Porque
nos dice 3 veces en el libro de Mormón que lo que nosotros tenemos y que llamamos el libro de Mormón hoy, que tradujo José Smith, no es ni siquiera una centésima de los anales que tenía a su alrededor. Y si ni siquiera es una centésima, ¿qué parte nos puso? ¿Quién sabe? Lo más Lo importante Lo para aburrido que no los importa amigos como lo que es Isaías, porque ya esa parte es aburrido en segundo Nefi, y todas esas guerras en la mitad no importan nada. ¿Por qué no nos pueden enseñar nada? ¿Por qué pusieron tantas tonterías adentro del libro de Mormón si solo nos dieron una centésima parte, verdad? los patrones más importantes. Ah, nos dieron los patrones más importantes de la historia, porque ¿qué dijo Mormón en, qué es? Mormón, creo, capítulo 7, ¿qué dice? Les he visto, los conozco. Entonces, ¿creen que él puso adentro del libro de Mormón las cosas que él supo que nos iba a ayudar más que nada? Ya. Daniel está poniendo su cabeza de que sí. Sí, por eso, Sí. no, y por eso es tan importante que nosotros empezamos a entender los patrones que hay en el libro de Isaías o en todas las escrituras. Porque en mi opinión, no solo Isaías, pero todos los profetas que hablaron pusieron las cosas que ellos supieron, no solamente sería de provecho para su gente en su día, pero también sería de provecho para los últimos días. Por lo menos viendo los patrones. Los eruditos clasifican 2 tipos de profecía: apocalíptica, hablan del fin del mundo, como Daniel y Juan, o Apocalipsis. Clásicas, hablan a su pueblo en su época. Serían profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Malaquías. Las profecías apocalípticas y las clásicas hablan también de los últimos días. Las apocalípticas hablan directamente, mientras las clásicas indirectamente por medio de... Por medio de patrones. Así es. ¿Ok? Todos los escritos proféticos, ya sean sobre el fin del mundo o no, son visiones del futuro. Se pueden sobreponer el patrón de las profecías apocalípticas y clásicas una sobre la otra sin añadir ni quitar el elemento esencial de cualquier de ellas. ¿Me explico? ¿Entienden lo que quiero decir allí? Cuando Ezequiel está diciendo a su propio pueblo, hey, si no se porten bien, ¿qué va a pasar? Serán destruidos. ¿Por quiénes? Cuando en el tiempo de Leí, ¿no? Vino, ¿qué fue? ¿Ezequiel? No, Jeremías andaba por ahí diciendo que si no se arrepentían, ¿quién iba a venir a darle su paliza? Los... Así, no. Casi lo tienes. ¿Babilonia? De Babilonia. Ajá. Entonces se huyeron. Nefi y Leí, ambos dijeron en el libro de Mormón, en el primer capítulo, en primero de Nefi, ambos dijeron, si no hubiéramos salido, también hubiéramos sido... Hubiera muerto. Así es, por los de Babilonia. Entonces, aunque digamos que Jeremías estaba hablando a su pueblo en ese instante, lo mismo es lo que vamos a ver que va a pasar en los últimos días. El pueblo de Dios va a tener una respuesta o van a tener 2 opciones, mejor dicho. Obedecer y subir y entrar en la Nueva Jerusalén, o bajar y ser como Babilonia y ser destruidos. Y vamos a ver que ese patrón se puede quitar del tiempo de los 10 tribus, que también recibieron el mismo mensaje por Isaías. Los de Judá recibieron el mismo mensaje, etc. Ok. Ambos predicen patrones negativos y positivos. Y esa es la parte que nosotros como miembros, bueno, como seres humanos, no nos gusta. El patrón negativo. Cuando el pueblo de Dios u otras naciones vuelven a la maldad, Dios levanta una potencia mundial, un imperio militar, que invade y destruye sus vidas.
y sus tierras y toma muchas personas en cautiverio. Entonces solo hay dos opciones, la muerte o cautiverio, si se portan mal. Y si portan bien, el patrón positivo, los que se arrepientan de su maldad, Dios los liberará y vivirán en paz milenial. Bueno, en paz en aquel entonces, en lo clásico, hablando de la historia, o en el futuro, en el milenial. ¿Entienden esto? ¿Ok? Ahora, Nefi dice, les leí lo que escribió el profeta, les leí lo que escribió el profeta Isaías porque apliqué todas las escrituras, los patrones positivos y negativos, a nosotros mismos, para nuestro provecho e instrucción. Pero ¿qué es lo que nos dijo el último autor del libro de Mormón? Les he visto. Y ustedes dicen que, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de la antigüedad, nosotros no hubiéramos portado mal como ellos. ¿Verdad? Y es lo que decimos. Ok, ¿por qué es importante ese concepto de aplicar ambos patrones sobre nosotros? Porque de esa manera aprendemos lo que quiso decir Isaías. Sí, pero ¿qué es la tendencia del ser humano? Es que lo repite, ¿no? Pero qué, bueno, sí, lo repetimos, pero cuando el profeta habla de las cosas malas, ¿qué decimos? Él está hablando de ¿cuándo? De aquellos días. Aquellos días, los malvados. Pero cuando habla de las cosas positivas, sí, esos son nosotros. ¿Verdad? Ejemplo, Isaías 2. En los últimos días, el monte de la casa de Jehová será establecido como la cabeza de los montes. Será preeminente entre las colinas y fluirán todas las naciones hacia él. ¿Cuántas hemos oído un miembro de alguien en la conferencia decir que eso quiere decir Utah y los Estados Unidos? Y dicen que eso es una muestra de que Isaías vio a nosotros hoy día. Muchos pueblos irán diciendo, vengan, subamos al monte de Jehová, la nación de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, al templo. Y como nosotros somos los únicos que tienen un templo hoy, todos decimos, pues está hablando a nosotros, para que nos enseñe en sus caminos, para que andemos en sus senderos. Él juzgará entre las naciones y arbitrará por muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arados y sus lances en hoces. Nación no levantará la espada contra nación, ni tampoco se adiestrarán para la guerra. Pero esa parte que dice que vamos a vivir en un tiempo milenial de paz, otra vez es algo bueno. Oh casa de Jacob, ven y sigamos a la luz de Jehová. Ahora, tengo aquí, les mostré unos libros. ¿Me ven a mí también? ¿O solo el pantalla? Este libro fue escrito por un hermano que se llama Ludlow. Y cuando él está explicando capítulo 2, llega a versículo 6 y dice, ahora Isaías regresa a su propio pueblo en su propia época. ¿Qué ha hecho el hermano Ludlow? Pues todo lo positivo al principio de capítulo 2, eso sí somos nosotros, los mormones que vivimos en Utah. Pero ahora mira lo que va a decir Isaías sobre el libro. Y por eso él quiere imponerlo en el pasado. Por eso él dice, Isaías regresa a su propio pueblo, a su propia época. ¿Y cómo sabe esto? Simplemente porque el patrón se cambió de positivo a negativo. ¿Y qué es lo que dice el resto del capítulo? Empezando diciendo en los últimos días, dice, su tierra está llena de plata y oro, y no hay fin a sus riquezas. Su tierra está llena de caballos de guerra, y no hay fin de sus carros de guerra. Su país está lleno de ídolos. Ellos adoran la obra de sus manos, lo que han hecho con sus propios dedos. A ver, honestamente, ¿sigue describiendo el mismo país y la misma gente? Sí. 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 ¿Cuál país tiene más materialismo en todo el mundo? ¿Cuál país tiene más armamentos de guerra que todo el mundo? Pero el hermano Ludlow supo que por hacer todas esas cosas que el rey de Asiria va a entrar y darles una paliza. Y los ojos altaneros de los hombres serán degradados y la arrogancia humana será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Pues obviamente no queremos pensar que nosotros, los buenos en los últimos días, van a recibir una paliza. Entonces obviamente tenía que colocar el resto de capítulo 2 en el pasado. ¿Me explico? Sí.
Otra vez, no estoy diciendo nada en contra de la iglesia hoy o de los miembros de hoy. Estoy diciendo, esa es la tendencia del ser humano, ¿no? Jehová de los ejércitos tiene un día preparado para todos los orgullosos y arrogantes y contra todos los elevados, para que puedan ser abatidos y rebajados. Y eso es lo que no queremos hacer, es levantar el espejo y decir, oh, ¿por qué nos va a dar una paliza Dios? ¿Y por qué merecemos uno? No queremos vernos en el espejo eso. Otra vez, eso es simplemente una tendencia, pero estoy explicando eso como el uso de patrones. Ok, la escritura de Isaías nos muestra que no podamos relegar los patrones negativos de las profecías clásicas solamente al pasado, donde, entre comillas, deben estar, sobre aquellos inicuos israelitas de aquel entonces, mientras colocamos justamente sobre nosotros hoy todos los patrones positivos, porque obviamente los patrones positivos sí tienen referencia a nosotros, los buenos israelitas de hoy. Entonces, parte del libro de Isaías es difícil de entender porque sí va a hablar fuerte sobre patrones negativos y tenemos que tener el valor necesario de levantar el espejo y preguntarnos qué quiere decir y qué no debo estar haciendo o qué debo estar haciendo para evitar la paliza que va a pasar por esto. Ok, eso fue número 1. Número 2, nombres claves. Isaías habla de un Egipto y una Babilonia que son destruidos por una Asiria, por todas partes en el libro de Isaías. Daniel habla de una Persia destruido por una Grecia. El ángel le dice que simboliza los últimos días. Juan el revelador habla de una Babilonia la grande, la madre de las rameras, capítulo 17, que será destruida por la bestia y 7 países que se juntan con la bestia. Nefi habla de la ramera que será destruida por la ira y el fuego de Dios. Todos esos son nombres claves en los últimos días por los mismos actores. ¿Okay? Persia era Irán, Babilonia o es hoy día Irán, Babilonia es hoy día Irak, egipcio sería egipcio, pero Asiria, no existe una Asiria hoy día. Entonces, ¿quién es? Muchos quieren decir que cuando habla de Persia están hablando de Irán, cuando hablan de Babilonia hoy en las escrituras están hablando de Irak, cuando hablan de Egipto que están hablando de Egipto, cuando están hablando de Israel están hablando del gobierno que está en Israel hoy día. Pero sabemos que no. Ellos son patrones otra vez, nombres claves que representan lo que hacía esa gente en la antigüedad con respecto a Israel y hoy día a lo mejor son diferentes países, pero van a llevar a cabo el mismo papel histórico. ¿Me explico con eso? Entonces, Asiria sería como Rusia, más o menos. Ese es como me encontré al hermano Gileadi. Yo dije en una fiesta que estábamos hablando de Isaías, yo dije, yo creo que Babilonia es los Estados Unidos y creo que Asiria es Rusia. Y esa hermana dijo, entonces tú has leído Gileadi. Digo, no. ¿Quién es Gileadi? Pero sí, yo no voy a decir que estás correcto o no estás correcto, Ismael, porque no puedo comprobar eso. Pero sí, la tendencia de entender que va a ser un país que lleva a cabo el mismo papel que se llevaba a cabo Asiria en aquel entonces, sí, correctamente está tu pensamiento. ¿Ok? Gracias. Sí. Ok, se portan como superpotencias en aquel. Sus características entonces de esos sobrenombres son importantes hoy, no sus nombres en sí. Ya. Daniel, ¿tienes una pregunta ahí? No, déjame ver si entendí bien. Entonces, retomando lo que usted estaba mencionando, el Señor, a través de los patrones que ya hemos visto, Él siempre levanta una superpotencia, ¿no? Como lo vemos aquí, podría decir, como dijo Rusia, para poder quitar las iniquidades de su pueblo o las cosas malas que ellos están haciendo, ¿no? Exactamente, igual que hizo Asiria en aquel a los 10 tribus, que hizo Babilonia en aquel a los de, ¿cómo se llama? De Judá, del reinado de Judá, como hicieron los lamanitas cuántas veces a los nefitas. O sea, el patrón sigue. Entonces, hoy día tenemos que entender que ese patrón se va a efectuarse una vez más. Nuestro papel es entender cómo colocar ese patrón sobre los actores que hoy día existen en el mundo, como está intentando hacer Ismael.
por la evidencia que nos da los antecedentes mundiales tal como son. Ok. Entonces, ¿qué papel jugaba Egipto o Asiria en relación a Israel o Judá en los días de Isaías, Ezequiel, Jeremías, etcétera? Por eso es importante que también entendamos un poco de la historia de esos países y cómo se relacionaban y cómo actuaban con o contra de Israel en aquel entonces. Ok, eso fue el número 2. Número 3, la repetición para vincular conceptos. Por ejemplo, Isaías 1, 2 y 3 dice, yo he creado hijos, y eso es un término del pacto, hasta que fuesen hombres. Y aún así ellos, o sea, sus hijos, se han rebelado contra mí. El buey, que es un animal limpio, conoce a su dueño. El asno, un animal sucio, el establo de su amo. Pero Israel no reconoce. Mi pueblo es insensible. Israel, sus hijos del pacto, tanto de los de sangre y también los de adopción, se han rebelado. Bueno, no quería poner esa parte todavía, quería hacerles la pregunta. ¿Ven cómo él haya vinculado la palabra hijos con el buey, el asno, Israel y mi pueblo? Ahora hago la pregunta, ¿qué diferencia hay entre el buey y el asno? Porque Isaías pondría esos dos diferentes animales. Tal vez estaba pensando en la casa de Israel y los, ¿cómo se llama? Los que no son de la casa de Israel, Ok, los gentiles. gentiles. Exacto. ¿Quién tenía el evangelio primero? La casa de Israel. Ok, y eso es representado por el buey, siendo un animal limpio. Hoy día lo llamamos la época de los gentiles, ¿no? ¿Y quién tiene el evangelio hoy? Los gentiles. Los gentiles, por José Smith, ¿no? Entonces, Israel, sus hijos, el pacto tanto de sangre, o sea, el buey, y los adoptivos, el asno, se han rebelado. Otra vez, el patrón va a ser lo mismo, sea con Israel en la antigüedad o los gentiles hoy día. Ya. Pero lo que quería con eso es que vieron cómo Isaías vincula palabras. Voy a darles mucho mejor ejemplo casi al terminar la clase. Ok, ejemplo 2, Isaías capítulo 2. En los últimos días, el monte de la casa de Jehová será establecido como la cabeza de los montes. Será preeminente entre las colinas y fluirán todas las naciones hacia él. ¿Ok? ¿Qué haya vinculado ahí? ¿Daniel? Creo que es que se refiere a que será vista, ¿no? Bueno, yo lo veo desde aquí, montes, colinas y naciones, lo que usted ya lo tiene subrayado, ¿no? Que será algo que en los últimos días, pues va a ser visible. Ok, pero él está vinculando conceptos ahí. Un monte es que, viendo lo que está haciendo aquí, usando... Algo super visible. Ok, pero ¿qué es la palabra que es la fundación de todas esas? La última. Naciones. Naciones. Entonces, un monte sería una nación grande y una colina sería una nación chiquita. Pequeño. Pero todas esas naciones se van a fluir hacia el monte, o sea, la nación de Jehová. Ok, ya entendí, o sea, que van a existir naciones tanto grandes como naciones pequeñas que van a estar, bueno, que van a fluir, ¿no? Así es. Okay. Ahora, esa es una llave para entender todas las escrituras, Daniel. De hoy en adelante, cuando tú ves la palabra monte o colina en las escrituras, si ese profeta, aunque no sea Isaías, y si es Isaías siempre, 100%, aun cuando ves Nefi, Jacob, Enos, Mormón o Moroni usar una palabra como monte o colina, casi siempre puedes hacer ¿qué? Insertar la palabra Naciones. nación en su lugar.
Cuando Isaías haya vinculado dos términos o tres términos en este caso, ya todo el resto del libro están vinculados juntos. ¿Me explico? Pero no podamos añadir nuestras propias definiciones sobre Isaías, porque Isaías siempre define sus palabras. ¿Me explico? Ok. Entonces, el monte está hablando de la Nueva Jerusalén. No, sería la superpotencia del mundo. Y las colinas serían los países que están en alianza Los con aliados. ese monte. Ok. Pero antes de que venga el gran día del Señor, Jacob prosperará en el desierto y los lamanitas florecerán como la rosa. Y Sión florecerá en los collados, naciones pequeños. Y se regocijará en las montañas, naciones grandes, y será congregado en el lugar que he señalado, que es el Nuevo Jerusalén. O sea, Ok. ¿ves cómo puedes usar eso aún en la doctrina y convenios? ¿Quién está llamando? O sea, ¿qué haya vinculado José Smith o Dios en doctrina y convenios? Jacob, Sion. Sión y... Sion va a prosperar tanto en naciones pequeñas como en naciones grandes, ¿no? Ok, Congregando a la Nueva Jerusalén, bueno, como lo mismo. pero ahora ya tienes mucha razón, completamente, pero mira las otras tres que puse en rojo. Jacob, los lamanitas y Sión están vinculados. ¿Quién tiene otra vez y el lugar señalado, que es la Nueva Jerusalén? Como dije al principio de este curso o esta clase, los lamanitas tienen ¿cuál papel? De construir la Nueva Jerusalén o Sión. ¿Quién tiene ese papel? Los lamanitas. Por eso Jacob, lamanitas y Sión están vinculados. ¿Ves cómo se puede ver ese juego? No lo llamo juego, bueno, no debo llamarlo juego, pero me explico cómo Sí. esa manera de vincular conceptos se usa no solamente por Isaías, pero por todos los profetas. Ok. Sí, entiendo. Ok. Número 4. Y veremos eso muchas veces. No tengo que explicarlo 100% hoy, porque lo van a ver muchas veces como ejemplos. Ok. Otra manera, como dije, hay que entender que tenemos que leer todo el libro. Por ejemplo, si analizamos todo el libro, los primeros capítulos 1 a 39 hablan de los problemas en el país natal. 40 a 54, un exilio al extranjero. Y 55 a 66, feliz regreso a casa. Otra manera de verlo, viendo todo el libro. 1 a 9, la apostasía. 10 a 34, el juicio por haber apostetado. 35 a 59, la restauración. Y 60 a 66, la salvación. El ciclo de 3 amenazas. Amenaza número 1 es capítulos 1 a 38. El rey de Asiria dará Israel su lealtad. La pregunta que tiene que ver Israel es si dará Israel su lealtad al rey de Asiria o a Dios. Esos capítulos 1 a 38. Amenaza 2, la idolatría. ¿Adorarán las cosas hechas por sus propias manos o a su creador? Y la amenaza número 3, falsos hermanos. ¿Cederá Israel a la presión de las autoridades del mal o confiarán en Dios y esperará en Él por su liberación? O sea, como digo, hay muchos mensajes aquí dentro de Isaías. Número 5, hablando de la repetición de la historia, anunció por lo por venir desde el principio, dice Isaías. Vio desde el principio hasta el fin. Isaías pone la apostasía y la rebelión de sus hijos, los que él llama Israel y Jacob, en primer lugar en la secuencia de los nuevos eventos en los últimos días. Capítulos 1 a 5. Entonces, Isaías habla de personas que se han alejado de Dios, que rompen los términos del convenio o del pacto con Dios en los últimos días, no solamente en los días de Isaías. Okay. Lamán y Lemuel, fíjense lo que decían ellos. Y sabemos que el pueblo que se hallaba en la tierra de Jerusalén era justo, porque guardaban los estatutos y juicios del Señor, así como todos sus mandamientos, según la ley de Moisés.
Por tanto, sabemos que es un pueblo justo. Y nuestro Padre lo ha juzgado. Lo que quiero preguntar aquí es, ¿crees que, bueno, si, como vamos a ver esta historia, repasar, son la gente, ¿por qué que se creían buenos Lamán y Lemuel? Daniel. Yo creo que se creían buenos porque seguían las tradiciones, ¿no? Así es, De sus antepasados. Ellos creían que estaban haciendo lo correcto por estas tradiciones. así es. Entonces podamos esperar que ese patrón se rehace, ¿no? Que Ok. pasa otra vez. Ok. Convenio con Dios son las claves. Número 6. El pacto de Sinaí, Dios hizo un pacto con todo el pueblo de Israel, todo el pueblo tenía que portarse bien. Se acuerda que una vez cuando entraron, Dios dijo, no tomen botín, y si tomen botín, voy a castigar a todos. Y una familia tomó botín y se escondió, se lo escondió abajo de su tienda, y todo Israel fue castigado por los hechos de una persona. También el pacto de David, el pacto con David, David pacta con el pueblo. Lo que pasa aquí es, en el pacto de David, Dios hizo un pacto con David. Hola, Carlos. Que Hola. si David seguía las palabras de Dios, él protegería al pueblo, mientras y solo cuando el pueblo seguía bien el pacto que David hizo con ellos. ¿Me explico? Entonces, esos dos pactos tienen mucho que ver otra vez en el libro de Isaías. Rey imperial, padre, pacta con el rey local. Okay, eso es un término que muchos no entienden hoy día, porque no tenemos esos. Rey local, el padre, pacta con el pueblo, sus hijos. Eso es una cosa para poder entender mucho del libro de Isaías. En aquel entonces, un rey imperial, como era Salomón, él hacía vasallos de muchos otros pueblos, ¿cierto? Y esos otros pueblos hicieron un juramento. Entonces, el rey imperial hace un juramento con el rey local de protegerle en contra de una amenaza mortal. Y si el rey local es obediente al rey imperial, no va a pasar nada. Y luego el rey local hace un pacto con su pueblo. Entonces el pueblo es protegido por el rey imperial por y a favor de el intermediario que es el rey local. Veremos más de eso. Si no lo... Bueno, ¿tienen una pregunta sobre eso? ¿Alguien? No. Ok. Dios, el Padre, pacta con quién? Con nosotros, sus hijos. No. No, ¿quién es el intermediario para nosotros? Perdón, Jesucristo, Jesucristo. Ajá, sí. Sí. Dios ha hecho un pacto con Jesús. Jesús es el que se sacrificó su vida para con nosotros. Por eso, Dios, el Padre, pacta con Jesucristo, el Hijo. Jesucristo, entonces, actúa como Padre a nosotros, y nosotros somos los hijos de Jesucristo. ¿Ok? Jesús pacta... Y veremos en el libro de Isaías que Jesús va a hacer un pacto con el siervo que viene en los últimos días, y el siervo va a hacer un pacto con el remanente. Eso otra vez es contra una amenaza mortal, y aquí estamos hablando temporal, no espiritual. ¿Una pregunta sobre ese concepto? No. Ok. Número 7, ese es donde vamos a irnos muy profundo durante la clase, entonces no voy a explicar mucho de esto hoy porque la próxima semana vamos más adentro. Pero el libro de Isaías es una quiasma. La primera es la ruina y el renacimiento, y esos son capítulos 1 a 5 con capítulos 34 a 35. La segunda es la rebelión y la obediencia. Otra vez, esos todos son cosas sincrónicas. El pueblo de Dios tiene una decisión que hacer. ¿Voy a ser rebelde o voy a ser obediente? ¿Voy a recibir un castigo o voy a recibir liberación? Y otra vez, en esos capítulos se hablan de eso. Y la parte en medio, ¿voy a ser humillado o voy a ser exaltado? O sea, y hablando de naciones es igual. ¿Vamos a sufrir o vamos a recibir salvación? ¿Voy a ser desleal o voy a ser leal a Dios? ¿No? ¿Y qué pasa por hacer estas dos cosas? Y
¿Voy a ser desheredado de la herencia que pudiera haber recibido o voy a ser heredor de todo lo que Dios me ofrece? Y esos son los 7 temas que vamos a tomar en este año. Lo que queremos hacer es que Carlos y yo y el hermano José Luis vamos a darles la primera clase sobre lo que es reina y renacimiento. Y luego la próxima semana vamos a ir más a detalle en capítulos 1 a 5. Y la semana después de eso, capítulos 34 a 35. Entonces, Rápido. la primera será una clase dada por Carlos o yo. Y las segundas 2 semanas va a ser una discusión porque todos ustedes van a traer a la clase lo que han visto en los versículos que hablan de la ruina y el renacimiento. ¿De acuerdo? Entonces, Muy bien. Okay. una clase va a ser como clase como hoy, donde su servidor o Carlos estamos dándoles un montón de información, pero la idea es que luego estamos discutiendo lo que hemos visto y trayendo eso a la clase para entenderlo más a profundo. Ok. No entro más. Bueno, sí, un repaso rápido. La ruina y el renacimiento. En los últimos días, Sión renace como el pueblo del pacto de Dios, mientras que los de Babilonia sufren la destrucción por su maldad. La rebelión y la obediencia. La rebelión y la obediencia es capítulos 6 a 8 y 36 a 40. El concepto de una inversión de circunstancias entre Sión y las naciones y de Babilonia. El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Otra vez, todo eso es sincrónica. Mientras un grupo están subiendo que estaban abajo, el otro que estaba arriba está yendo por abajo. Pasa sincrónicamente. Castigo y liberación. Dios castiga a los malvados y libera a los justos. Dios levanta el rey de Asiria para castigar a Babilonia. Creo que fue... Daniel, ¿tú explicaste eso o fuiste tú, Ismael? Pero sí, eso es lo que pasa. Lo dijiste tú, Ismael. Ok. Dios también levanta a su siervo e hijo para liberar a su pueblo Sión de la esclavitud de Babilonia y el exilio, como lo hizo Moisés en Egipto. ¿Ven otro patrón allí? Israel nació como nación en su ida con Moisés y podamos esperar que habrá otro éxodo por un Moisés hoy día llevándonos a la protección contra esas naciones superpotencias que van a estar peleando entre sí. Humillación y exaltación. Sí. Eric, Sí. entonces el siervo no es un personaje, ¿o sí? Sí, Sí. Okay. de los últimos días. Ajá. Igual que el tirano es un personaje. Okay. No estoy diciendo que eso es correcto, Ismael, pero si tú tenías razón y Asiria es Rusia, ¿quién sería entonces el rey de Asiria hoy día? El chaparrito. Putin, ¿no? Sí. Sí, sería Putin, tomaría ese lugar porque es el líder de Asiria hoy día, suponiendo que tienes razón de que, y no estoy diciendo que eso es correcto, estoy dando el ejemplo, porque el tirano es una persona, igual que el siervo es una persona, igual que Moisés era una persona, igual que José Smith era una persona. Alguien va a llevar a cabo ese papel. Vamos a hablar de esa persona más adelante en la clase. Humillación y exaltación. Isaías define su Babilonia hoy como una entidad compuesta de muchas naciones y de la tierra. El tirano, los opresores, las superpotencias agresivas mundiales, los orgullosos, los enemigos, adversarios de su pueblo, los rebeldes hijos de Israel y Jacob. Entonces veremos dónde mezcla esta palabra Babilonia. ¿Okay? Y Babilonia se exalta a sí misma, pero será humillada hasta el polvo. Aunque hoy Sión es humillada por Babilonia, se levantará de su oscuridad a un renovado nivel mundial, tanto espiritual y también política, Ismael. Cuando Babilonia asume una postura anti-Sión y anti-Dios, Dios interviene en el mundo al llevar a cabo la humillación de Babilonia y la exaltación de Sión. ¿Preguntas sobre esto?
Okay. Como digo, vamos a entrar muy profundo en cada una de esas secciones durante este año. Sufrimiento y salvación. Los de Babilonia sufren la plenitud de las maldiciones del pacto. La salvación para Sión consiste en que Dios la perdona y la libera de su angustia, convirtiendo sus maldiciones en bendiciones. Sión se salva de la muerte, alcanzando la inmortalidad. Eso es lo que vamos a ver allí. Deslealtad y la lealtad. Establece la idea de dos pactos con su pueblo. Un pacto de vida para los justos de su pueblo y un pacto de la muerte para los malvados de su pueblo. Otra vez, su pueblo es la llave aquí. O sea, nosotros que creemos o que tenemos el evangelio, los que demuestran ser real a él, o sea, Dios, bajo todas las circunstancias, Dios hace un pacto de vida, un pacto incondicional de paz eterna. A los de su pueblo que son desleales al pacto, obtienen la destrucción o cautiverio junto con los de Babilonia. Está duro, ¿verdad, Ismael? Pues, ¿y los que se quedan en Babilonia? Muertos. Babilonia deja de Pero no existir. son de, ¿Mande? pero no son de. Tienen que decidir dónde está Babilonia y dónde tienen que huirse. La desheredación y la heredación. Establece la idea de una eterna separación entre el justo y el malo en el día de Jehová. Los justos reciben una herencia gloriosa, eterna, mientras los malvados sufren una desheredación vergonzosa y eterna. Ok, eso fue el número 7. Como digo, vamos a entrar muy profundo en eso todo el año. Número 8. La estructura literaria establece los tiempos. Las 7 partes que ahorita vimos y otras estructuras holísticas de Isaías añaden una dimensión nueva para interpretar a Isaías. Estructuras lineales y sincrónicas establecen dos plazos diferentes para lo que se creía que se refería solo al pasado. Las estructuras lineales, como problemas en el hogar, el exilio y el feliz regreso a casa, son acontecimientos que pasan durante largos periodos de tiempo. Las escrituras sincrónicas, tales como las 7 estructuras de 7 partes, se ocupan de un solo marco de tiempo, el día de Jehová, o aquel día, o el fin del mundo. Por eso escogí escudriñar esto, porque le ayuda a uno a entender que no puede escoger la parte que quiere imponer sobre su hombro hoy y la parte que quiere rechazar y poner en el pasado. Todo tiene que ver con el día de hoy. Tenemos a fuerza que levantar el espejo y entender que todo el libro de Mormón, el libro de Isaías está hablando a nosotros hoy día. Isaías usa la historia antigua de Israel como una alegoría del fin del mundo. Habiendo visto el fin desde el principio, Isaías señala los acontecimientos en el alrededor de su propio día que tipifiquen los últimos días. Estaba diciendo eso hace Tipificarán. sí, gracias. Tipificarán los últimos días. Bueno, casi estamos en el presente, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba diciendo hace un momento. Tenemos que entender que lo que hayan añadido los profetas, que hayan tomado el tiempo de escribir, que en aquel entonces era muy difícil de hacer. Si tomaron el tiempo de grabarlo sobre papel o sobre planchas, es porque no solamente iba a ayudar a su gente en su época, pero también ayudarnos a nosotros hoy día. Pero yo pienso, Eric, que era más bien para nosotros, puesto que ellos nunca lo tuvieron junto. Sí, su gente nunca estaba leyendo lo que ellos vieron. Inclusive era muy difícil tener un libro, ¿no? Así Solo es. aquellos con un poquito que tenían una... Eran ricos como Labán. Exacto, podían tener algo así y ni lo revisaban y solo lo tenían para tener. Así Como es. muchos quieren tener los libros para tenerlos ahí en su librero, pero realmente es para nuestros días. Así es. Perdón. No, muy de acuerdo, gracias. Ok. Profetizar un escenario histórico y un escenario en los últimos días al mismo tiempo.
Y otra vez, tenemos que aceptar, poner sobre nosotros no solamente los patrones positivos, pero también los negativos. Ese método de profetizar va más allá de lo que los profetas apocalípticos, Daniel y Juan, hacen. Los profetas apocalípticos nombran los poderes del mundo de su época que tipifican los superpoderes del mundo de los últimos días, pero no los muestran cumpliendo sus funciones tanto en sus días y en los últimos días como lo hace Isaías. Entonces esa es la llave número 8 de poder entender a Isaías. El tirano y el siervo. Si no contesto tu pregunta aquí, Ismael, hazlo otra vez. La estructura de 7 partes de Isaías describe 2 actores principales en los últimos días que interactúan con y contra Israel o Jacob, los que están bajo pacto con Dios hoy día. Un siervo o vasallo de Dios, por un lado, y un rey de Asiria, por el otro. El siervo establece Sión, preparando su pueblo para la venida de Dios y el rey. El rey de Asiria destruye a Babilonia, el mismo mundo que él simboliza y representa. Irónicamente, ¿cierto? Ok, el tirano, el rey de Asiria. El tirano es un poder de caos en los últimos días. Dios elige al rey de Asiria como su vara y su bastón para castigar a los malvados de Babilonia. El tirano es el hacha de Dios y la sierra que se ciñe sobre malhechores y que oprimen al pueblo de Dios. Y todas las palabras en rojo que están subrayados son las palabras vinculadas, como habíamos visto hace un momento, como vincula palabras. Todas esas palabras están vinculadas por Isaías con el rey de Asiria. Caos, vara, bastón, hacha, sierra. El tirano personifica ira y el enojo de Dios encendido contra los elevados y arrogantes en el día de Jehová, como la venganza de Dios y la furia, la rabia y la indignación. ¿Cómo se dice esa palabra, Carlos? Estallará. Estallará. Estallará sobre el mundo para matarlos. Otra vez, fíjense en todas esas palabras en rojo. Cuando vean esas palabras, aún en el libro de Mormón, pero siempre adentro de Isaías, están hablando de quién. Del tirano. Ajá. Del tirano. Sí, el rey de Asiria. El tirano es la mano que Dios ha levantado para golpear los rebeldes de su pueblo, que hayan roto el pacto. Ahora, al decir la palabra mano, Dios tiene 2 manos, o Isaías ocupa la palabra mano para los 2 personajes. No solamente el rey de Asiria, pero también el siervo. Entonces, ¿cómo distinguimos? Obviamente por el contexto. La mano derecha es el siervo, la mano izquierda es el tirano. Entonces, por el contexto del versículo se puede dar cuenta, pero hay algunas palabras que se ocupa Isaías tanto para el siervo y también para el tirano al mismo vez. El tirano, el rey de Asiria, él es un estandarte del mal, reuniendo una alianza de naciones que conquistará el imperio de Babilonia. Pero también el siervo es el estandarte a lo cual nosotros debemos dirigirnos. ¿Ves? O sea, otra vez se usa la palabra estandarte. Creo que son 3 veces en el libro de Isaías. 2 veces es el siervo y 1 vez es el rey de Asiria. Un mundo madurando en la iniquidad. El rey de Asiria es la voz, y esa es la tercera palabra que está vinculado a ambos de ellos. Uno es una voz que habla malvadas cosas, una lengua que habla cosas perversas contra de Dios, y el pueblo de Dios abre su boca insaciable. Sus labios fluyen con discursos, ¿cómo se dice eso, Carlos? ¿Cómo es en inglés? Bueno, dice en español, airados. Airados. Ok. Airados, sí. Ya la próxima vez ustedes me van a ayudar a leer eso. Pero, ¿ven cómo está vinculando todas esas palabras? Sí. Él es el azote de los malos, un yugo sobre el cuello, el fuego y la espada, trayendo destrucción de Dios. Y espada es otra de las palabras, porque hay una espada que destruye al rey de Asiria, que es el siervo, y hay la espada que Dios usa para castigar a Babilonia, que es el rey de Asiria. Él es la oscuridad misma, como el poder de las tinieblas que hace que la tristeza y la miseria
cubran toda la tierra con obscuridad. Ok. Y sí, Ismael, como preguntaste, sí es una persona real. Es el líder del reinado de Asiria y sí, Asiria. tenemos que llegar a adivinar quién sería. Y nos va a dar muchas pistas, pero como dijiste, podría ser Rusia. El tirano, el rey de Asiria, Babilonia. El rey de Asiria tomaba sobre sí el título rey de Babilonia, por eso es a veces confuso allá, porque Babilonia va a ser destruido por Asiria, pero el rey de Asiria se llama a sí mismo el rey de Babilonia, como hacía en la antigüedad. Ok, ahora estamos citando versículo 4, creo que en versículo 10, capítulo 10. A pesar de todo esto, Es correcto. su ira no se ha aplicado, su mano aún sigue levantado. Aclama el asirio, vara de mi ira. Él es un bastón, mi furor en su mano. Lo voy a comisionar, Dios va a comisionar el rey de Asiria contra una nación impía, nombrándole sobre un pueblo que merece mi venganza, para saquear por saqueo, para expoliar por botín, para pisotearlo como lodo en las calles. Y luego, más adelante, habla y dice, ¿puede el hacha acaso elevarse más arriba que el que la maneja? ¿O la sierra jactarse contra quien la usa? Como si pudiera la vara manejar a quien la levanta, como si el bastón pudiera cargar a él que no está hecho de madera. Ahora, Daniel, yo creo que estaba, antes cuando estábamos hablando de eso al principio, como que vi en tu cara como que a lo mejor sí, a lo mejor no estabas agarrando eso. Ahora ves dentro de los versículos cómo Isaías está vinculando todo eso al rey de Asiria. Sí, ahora entiendo cómo es que eso, pues, son como esos conectores, ¿no? Esas palabras conectores. Ajá. Este capítulo 10 de Isaías, perdón que interrumpa, No, sí. también lo encontramos en el segundo Nefi, capítulo 20. Uh-huh. Porque luego a veces algunos hermanos dicen, no, es que, ¿por qué nada más usas Isaías? Ahí está en el libro que contiene la plenitud del Evangelio. Capítulo 20, segundo Nefi 20, es exactamente el mismo capítulo. Sí, capítulo 10. Correcto. Uh-huh. Pero ves cómo se usan. Y lo importante aquí, Daniel, es que cuando ves la palabra ira o furor o mano o hacha o sierra o vara, etcétera, en otras partes del libro de Isaías, no tiene que atarlo, no tiene que decir en voz alta otra vez Isaías, el rey de Asiria, porque ya lo haya vinculado una vez en capítulo 10, por todo el libro tiene ese mismo sentimiento. Y como digo, muchas veces cuando estás leyendo Nefi, Jacob, Enos, Mormón, Moroni, y ellos usan esas mismas palabras, también tiene que ver con el mismo actor, el rey de Asiria. El siervo, Ismael, eso fue tu pregunta. Ahora, estoy citando, Ismael, para que tú puedas ir y verlo en la Doctrina y Convenios 113, versículos 3 a 6. El siervo es un nuevo rey davídico que va a poner al pueblo bajo, otra vez, un pacto davídico. ¿Qué es la vara? Y ves que está usando la misma palabra, uno para representar al siervo y otro para representar al rey de Asiria. Vara es otra de las palabras que se usa dos veces. ¿Qué es la vara mencionada en el primer versículo del capítulo 11 de Isaías? Que saldrá del tronco de Isaí, papá del rey David. He aquí, así dice el Señor, es un siervo en las manos de Cristo, que en parte desciende de Isaí, o sea, de Judá, así como de Efraín, o sea, de la casa de José, a quien se ha dado mucho poder. Ahora, quiero aclarar algo aquí, aunque tal vez no tenga que hacerlo entre la mayoría de ustedes que me conocen, pero quiero que se quede muy claro. Yo no creo que soy ese siervo de ninguna manera, ¿ok? No soy yo, no lo conozco, no sé quién es ese siervo, al igual que no sé quién es el rey de Asiria. Comprendo el papel que se va a llevar a cabo, pero yo no soy esa persona. Y lo digo en voz alta porque muchos se han apostatado de la iglesia diciendo, yo soy el siervo, yo soy el poderoso. Eric Martineau no tiene esa intención, no lo conozco tampoco. No he conocido a este tipo en un parque y no estoy intentando reclutar a gente a venir con él. No sé quién es, simplemente entiendo su papel, ¿ok? Quiero que eso se quede muy claro. Pero, Ismael, ¿ves dónde se habla de él entonces aquí? Ajá. Okay. Entonces,
será de la casa de José por Efraín, ¿verdad? Ambos. Viene de los dos. Por eso yo no puede ser, porque no vengo de Judá. Va a ser de entre los dos, porque va a tener la sangre davídica, porque va a recibir ese linaje davídica, pero también va a estar mezclado con Efraín. ¿Qué es la raíz de Isaí? De la Ok, cual... yo tengo una pregunta para ver si entendí bien. Ajá. Perdón, súper rápido. Entonces, de manera literal, va a ser un siervo, una Sí. sola persona. Una sola persona. No van a ser como varios, sino va No. a ser una sola persona. Ah, ok, ok. Pero los siervos, Daniel, van a ser los que sigan a ese siervo. Porque se acuerda en Apocalipsis que habla de 144 salvadores Sí, en el monte de Sión que se van a recoger. Ya después de que los lamanitas hayan construido la Nueva Jerusalén, ese siervo va a nombrar 144 siervos que van a ir por todos los rincones de la tierra a recoger los 10 tribus. Entonces también Isaías habla de estos siervos, plural, entonces para no confundirlo, pero sí, va a haber un siervo que viene de esos dos linajes y luego va a haber gentiles y reyes y renos, reinas y reyes que van a ser nombrados o dados esa autoridad de ir a hacer ese recogimiento. Igual que todos los profetas, o sea, uno puede decir que el profeta hoy día está recogiendo a Israel, pero la realidad es que tenemos una fuerza de no sé cuántos, 20,000 misioneros que andan por todo el mundo, en verdad, haciendo esa obra. Va a ser lo mismo. Va a haber un profeta, el siervo, en aquel que llegará, y esa persona va a nombrar 144 siervos para ir por todo el mundo a hacer ese recogimiento. Y como ahorita vamos a ver que eso es uno de sus papeles. ¿Qué es la raíz de Isaí, de la cual se habla en el 10º versículo del capítulo 11 de Isaías? He aquí, así dice el Señor, es un descendiente de Isaí, Judá, así como de José, Efraín, que por derecho pertenece el sacerdocio y las llaves del reino, y será por, aquí dice la traducción en español, pendón, pero en inglés dice estandarte, y para el recogimiento de mi pueblo en los postreros días. Pregunta sobre este tema. Todo claro. No, ninguno. Ismael, No, está bien. ok. Y usé a Doctrina y Convenios para que supieras que eso no es una doctrina, que a lo mejor nunca has oído en una escuela dominical, pero sí está dentro de la Doctrina y Convenios, lo estoy citando directamente de ahí. Entonces, hablando de esto, entonces no va a ser uno, ni tampoco va a ser una manita, tiene que ser un gentil con sangre judía. ¿Por qué dirías eso? Mira, No, no dice eso. generalmente el pueblo en las bendiciones patriarcales casi no hay descendientes de Efraín, casi todos somos de Manasés, y muchos. Yo tengo hijo de Efraín. ¿Oh, sí? Sí. Ah, entonces es Carlos, ya ven, no soy yo. No, es que mira, Estoy bromeando, Carlos. Ok. es que, mira, en el versículo 6 habla de un descendiente de Isaí, así como de José, quien por derecho pertenece en el sacerdocio y las llaves del reino. En el anterior decía, en el 4 dice aquí, así dice el Señor, es un siervo en las manos de Cristo, que en parte desciende de Isaí, así como de Efraín, o sea, de la casa de José, a quien se ha dado mucho poder. Pero está separando porque son dos personajes distintos. No, Porque es la pregunta, ¿qué misma es la persona, raíz es de la misma Isaí? persona, Carlos, pero viene de esos dos linajes. Entonces hay que preguntar, ¿dónde está en el mundo? Ahora, eso es suposición, no puedo comprobar eso. Otra vez, en esto quiero estar muy claro. Yo simplemente estoy poniendo una suposición, pero pregunto, ¿dónde tenemos en todas las escrituras donde se juntó el linaje davídico del rey David y se mezcló con lo de José? ¿Dónde En el libro tenemos de eso? Mormón, en el libro de Mormón vinieron los descendientes de Sedequías, rey de Judá, al continente americano y se juntaron con los lamanitas. ¿Y cómo se Con los- llamaba el hijo de con los- Sedequías que vino? Mulek. Mulek. ¿Y cuándo se mezclaron esas gentes, Ismael?
con los jareditas. No, No, se juntaron con el pueblo del rey Benjamín, así es. bueno, con los nefitas primero, y No, con el rey después, Benjamín, tienes razón. sí, y después se fueron con los lamanitas, muchos se pasaron a los lamanitas en en la Pero, última fase del tiempo de Mormón. pero cuando se juntaron por primera vez con el tiempo de Benjamín, porque andaba errante el pueblo de Benjamín. Porque andaban buscando la tierra de sus padres, ¿no? La tierra No, de Nefi. estaban huyendo de no ser, estaban en la tierra de Nefi, en las montañas, y fueron huyendo de una guerra con los lamanitas, y bajaron a la tierra de Saraemla, y es en Saraemla donde estaban los descendientes de Mulek. Ahora, No, preguntas cuándo los encontraron. Sí, sí, claro. ajá, eso es cuando se encontraron. Claro. Ahora, Y hablando de se la trajeron sus planchas, claro. ok, y hablando de la historia mexicana, cuando un pueblo que es errante se topa con un pueblo que es sedentario, ¿qué es la manera de que esos dos pueblos se pueden unir? Hay dos maneras generalmente de lo cual se pasa. Como súbditos. Uno, el pueblo errante conquista al pueblo sedentario. ¿Nos habla de eso el libro de Mormón cuando vino Benjamín y encontró la gente en Zaremla? Ujú. No, no hubo una guerra, estaban huyendo de una guerra entre los lamanitas. Entonces, Sí, la segunda los manera adoptaron. es que, ¿cómo se ha hecho por la historia? Años y años y años. Cuando dos pueblos quieren unirse y no tener pleitos entre sí, ¿cómo lo hacen? Ismael, tú eres el Mezclándose rey. con ellos, ¿no? Tú eres el rey de Saraemla y yo soy Benjamín y yo vengo. ¿Cómo es que vamos a asegurar de que nuestros dos pueblos no tienen pleitos? ¿Qué tienes tú, Ismael, como en tu familia? ¿Cuántos tienes? Un pacto. Aparte del pacto, ¿cómo voy a asegurar ese pacto? Se casan. Ahí está. Uno de tus 3 o 4 hijos se va a casarse con uno de mis 3 o 4 hijas. Ya, pero eso no sucedió. No, bueno, entre tú y yo no, pero sí tuvimos niños y niñas, por eso lo usé. Pero eso no sucedió entre tú y yo. Pero supongo que eso pasó entre Benjamín y los de allá. A ver, voy a subir una página. ¿Se ven lo que tengo ahora? ¿O sigue con... ¿Qué ven ustedes? No, sí se ve. Estamos en segundo en 23. Ok, 22. segundo Nefi 23. Eso es la bendición patriarcal a Josecito. Yo le digo Josecito para distinguirle de todos los otros Josés que están en las escrituras. Josecito es el hijo de Leí que nació en el desierto. Y esa es su bendición patriarcal. Lo termina aquí. Ahora bien, he aquí mi hijo Josecito. Así fue como profetizó mi padre del Antonio. Por lo tanto, bendito eres por causa de este convenio. Convenio sin condiciones, porque tus descendientes no serán destruidos, pues escucharán las palabras del libro, o sea, el libro de Mormón, y se levantará entre ellos un poderoso que efectuará mucho bien, tanto en palabras como en obras, siendo un instrumento en las manos de Dios con gran fe, para obrar potentes maravillas y realizar aquello que es grande en la vista de Dios, para efectuar mucha... Restauración. ¿De dónde? De la casa de Israel Ya, y la del posteridad de tus hermanos. Regresamos a Doctrina y Convenios, ¿y qué es una? Para el siervo. el recogimiento de mi pueblo en los postreros días. Tiene este personaje y el personaje de lo cual habla que es un descendiente de Josecito, el mismo papel en los últimos días. Ya. Ya, no sé si es él. Otra vez, es simplemente una supuesta. Pero cuando dijiste, Ismael, que no puede ser un lamanita, no sé si estoy de acuerdo. Como usted lo acaba, bueno, como lo acaba de explicar, sí puede ser una manita, ¿no? Sí. Sí, porque dice aquí que a Josecito al principio de ese capítulo le dice que su posteridad no va a estar destruido completo. Ok.
Pero otra vez, yo no sé quién es, pero simplemente sé que no soy yo. Yo no soy un apóstata aquí enseñando cosas que no puedo mostrar con las escrituras. Yo creo que esa teoría tiene sentido si vemos segundo Nefi 3, pero me elimina a mí mismo porque yo soy gentil. No soy de Judá. Sí soy de José, de Efraín, pero no soy de Judá. Pero alguien tendrá ese derecho. Bueno, seguimos. Ok, el siervo es un nuevo rey davídico. Sí, Eh, gentiles hay por todos lados, ¿verdad? ¿O quiénes son en realidad los gentiles? los gentiles hay, hay, Porque no decimos de alguien en especial, específico, ¿no? mira, la palabra gentil, cualquier persona que no es del linaje de sangre de Israel, Sí. de los 12 tribus o 13, dependiendo en cómo quieres nombrarlos, porque Manasés y Efraín recibieron su propio. Entonces, de los 13 tribus, alguien que no es de sangre directa de ellos es un gentil. José Ok. Smith dice cuando ve a leer la bendición sobre el templo de Kirkland en la Doctrina y Convenios, y verás que José Smith dice a nosotros que somos identificados como los gentiles. O sea, José Smith, aunque recibió adopción adentro de la casa de Israel, al igual que tu servidor, seguimos siendo, según Nefi, Isaías, Jacob, todos los profetas del libro de Mormón, yo sigo siendo un gentil. Aunque mi bendición patriarcal me da la adopción adentro por Efraín, yo soy un gentil en el libro de Mormón. Cuando habla de los gentiles, está hablando, como dice, los gentiles que vinieron sobre la superficie de esta tierra y han dispersado a mi gente, citando tercer Nefi 16, 7 a 9. O sea, yo caigo en esa categoría de gentil, porque mis antecedentes vinieron sobre la superficie de esta tierra y dispersaron a los lamanitas. Pero Jesús llama a los lamanitas cada vez que habla de ellos en tercer Nefi, mi pueblo. O sea, ellos son descendientes directos de ese linaje. Ok, gracias. Uh-huh. Lo mismo es válido para el siervo de Dios en los últimos días, siendo él un poder de la creación. Otra vez, si regresamos a lo que es el asirio, él es un poder de caos. ¿Okay? Y el siervo es un personaje de creación, poder de creación. Ajá. A Isaías también se le identifica por su carácter y por medio de tales seudónimos. Algunos son identificados a los que describen al principal tirano, mientras que otros no lo son. Como dije antes, mano, espada, estandarte se ocupan para los dos. Los seudónimos que son idénticos sugieren una rivalidad entre el tirano y el siervo. Los dos compiten entre sí por la vida y las almas de la gente del mundo, o sea, del imperio de Babilonia. Ya. ¿Comprenden eso? ¿Tiene sentido? Ya, tiene sentido. Tenemos que escoger, vamos a seguir la mano izquierda o la mano derecha. Vamos a participar con la espada. Bueno, no, ya, es suficiente. Lo que no son idénticos, por la otra parte, distinguen al siervo como una fuerza creativa y un instrumento de la liberación de Dios. Por medio de estos términos, Isaías revela subliminalmente, Subliminalmente. Lucha entre la vida o la muerte, entre el siervo de Dios o el tirano. El siervo es un nuevo rey de David, ya lo he dicho. Así pues, el siervo y Dios también es una mano. Él funciona como la mano derecha de Dios, la liberación de los cautivos, los oprimidos, los pobres y necesitados del pueblo de Dios. Espero que están empezando a entender el papel de los lamanitas al leer eso. Otra vez, si no, vayan a leer tercer Nefi 16, versículos 7 a 15.
Los gentiles han venido sobre la superficie de esta tierra y han dispersado a mi gente. O en 1 Nefi 22, versículo 17. Dios lo designa como un estandarte a las naciones para reunir al pueblo de Dios y arrepentirse a los que se arrepientan y vuelvan. Él es la voz de la boca de Dios. No. Ok. Él es la voz de la boca de Dios y su pueblo justo del pacto. Él es la vara y el bastón de Dios para ejercer el poder sobre el rey de Asiria. A la larga, ¿quién gana a quién? El siervo al El tirano. siervo. Sí, el siervo al tirano. Él tiene el papel de destruir al tirano. Pero el tirano tiene el papel de destruir a quiénes. Pues a Babilonia. Así A es. los siervos malos, por así decirlo. Y va a Así querer hacer es. un pacto. Va a querer hacer un pacto con la casa de Israel. Así es. Ok, el siervo. Otra metáfora describe solo el siervo. El siervo es una trompeta que anuncia el día del Jehová, anuncia la venida de Jehová para para reinar en la tierra. Otra vez, ¿el patrón es qué? ¿Cuánto tiempo estaba Isaías hablando a los 10 tribus antes de que ellos fueron destruidos por Asiria? Uy, mucho tiempo antes. Sí, tres años. Jeremías habló a la gente de Judá, ¿no? Y Sí. dentro del libro de Mormón, ¿cuántas veces no hemos visto a alguien? Nefi, ¿no? Abinadí, el Samuel el Lamanita. O sea, tendremos a alguien que viene y lleva a cabo ese papel hoy día y nos va a llamar a los que están bajo el convenio de hoy, o sea, nosotros los miembros y el mundo, nos va a reclamar y darnos un tiempo de arrepentirnos. Por eso digo, no soy yo. Pero alguien sí vendrá y sabremos quién es esa persona, porque va a ser muy bocón. Y la mayoría de nosotros, igual que los nefitas. ¿Qué hicieron los nefitas a Samuel y la manita? ¿Qué hicieron a Alma y a Amulek? Los de Amonía. Me explico. Ya tenemos el patrón varias veces. Sabemos qué va a pasar a ese pobre siervo. Dios lo nombra como una luz para las naciones. O sea, su papel no es simplemente a los miembros de la iglesia, es a las naciones. Iluminando su oscuridad, otra vez oscuridad es una palabra vinculada con el rey de Asiria, al fin del mundo. El siervo ejemplifica la rectitud y la fidelidad al convenio de Dios en una época de maldad. Es una flecha elegida, escondida en la aljaba de Dios, una rama justa de las buenos frutos. Él es el brazo de la salvación de Dios a través de quien Dios interviene para liberar a su pueblo del cautiverio. Ok. Aquí podemos ver uno. Oh pueblo mío, que vives en Sión, no tengas temor de Asiria, aunque te golpea con la vara o levante el bastón sobre ti, como hicieron los egipcios, porque mi ira pronto tendrá fin, mi furor llegará a ser perdición. Jehová de los ejércitos levantará un látigo contra ellos, como cuando abitió a los madianitas en la roca de Horeb. Levantará un bastón sobre el mar y lo levantará sobre ellos, como lo hizo a los egipcios. Eso es Isaías 10, 24 a 26. Ok. Otra vez, aquí hay un montón de palabras vinculando que representan el siervo. Por el tiempo simplemente voy a mostrarlo. Vea Isaías 11, donde ahorita estábamos citando en Doctrina y Convenios 113, y verán un montón de palabras que están vinculados al siervo, ¿no? Retoño, cepa, rama, justicia, vara, boca, aliento, labios, etc. Ok, el último, y ya con eso terminamos. La última llave para entender a Isaías es que hay 7 peldones de personas. El más bajo es el rey de Asiria o perdición. Arriba de ese es Babilonia, los inicuos del mundo. El que es más importante en el libro de Isaías es lo que llaman Jacob o Israel, que es el pueblo de Dios que está bajo pacto hoy día. Y como dije, el de más arriba de Jacob e Israel es Sión o Jerusalén, los fieles al pacto. Lo que vamos a ver en el libro de Isaías es que ese grupo, Jacob, Israel, tiene que tomar una decisión.
¿Seguir a Babilonia y ser destruidos o subir a Sión, Jerusalén y ser fieles? Pero ese grupo de Jacob, Israel, en el libro de Isaías se desaparece, es destruido en los últimos días. ¿Por qué? ¿Se reúna con Babilonia, es destruido o se sube a otro nivel más arriba de Sión, Jerusalén y llega a ser parte de la nueva Jerusalén? ¿Comprenden? Arriba de eso son los siervos. Arriba de eso son los serafines de Sión. Todos ellos tienen papeles adentro. Es que cada grupo tiene el papel de abajo a subirse y al ayudar a ellos les levanta a ellos. O sea, Isaías sube al nivel de un siervo. El siervo va a subir a nosotros al nivel de Sión, Jerusalén, etc. Y Asiria va a arrastrarnos hacia Babilonia por abajo. Ok, terminamos con estos.